Ahora mire, cuando uno lee la palabra multitud, uno se puede imaginar quizás 100, 200, 500. Pero el profeta, cuando habla de esta escritura, él dice que se necesitan más de 2000 para formar una multitud. Eso es lo que dijo el hermano Branham. Mire, mi Biblia no es una Biblia Scofield. Perdón por lo que yo voy a decir, no se vaya a escandalizar. Es una Biblia Branham. ¿Por qué? Porque yo cada vez que escucho, gracias mi hermano, la interpretación o el comentario que el profeta hace de una escritura, yo lo pongo aquí. La otra vez estábamos escuchando una cinta tan hermosa donde el profeta dijo algo que pasó todavía 1 año y medio desde que Jesús les dijo en San Juan 17, Padre, santifícalos por tu palabra es la verdad. No sé si se acuerda que dijo el hermano Branham que de ahí a Pentecostés faltaba 1 año y medio todavía. Bueno, yo no sé si usted, yo cuando vengo le estoy poniendo atención a lo que escucho. No vengo aquí a usarla como terapia para dormirme la cinta, no. Yo la escucho. Entonces, el profeta dice, y aquí está el comentario, se necesitan más de 2000 para formar una multitud. Entonces, esta multitud que se reunía ahí en Betesda eran más de 2000. Ahora, el asunto, hermano, imagínense una competencia entre 5 personas a ver quién llegaba primero al estanque. Pero una competencia entre 2000 está tremendo, ¿no? ¿Quién va a llegar primero? Ahora, como hemos dicho, mire, la Biblia dice aquí, el encabezado dice el paralítico de Betesda, pero la Biblia no dice que estaba paralítico. Ni el hermano Branham dijo que estaba paralítico. La gente deduce eso por las palabras que aquel hombre le dijo a Jesús. Es que yo siempre que quiero llegar al estanque, alguien va delante de mí. Pero no es porque estuviera paralítico. Es más, yo ya lo he dicho, ¿alguien se recuerda qué enfermedad tenía este hombre? El hermano Branham dijo que tenía una enfermedad de la próstata avanzada. Quizá eso le impedía a él, por muy veloz que quisiera correr para ser el primero, porque el que llegaba primero era el que tenía la oportunidad. Cuando un ángel de Dios venía y removía el agua, el que llegara primero. Ahora, qué cosa, hermano. Eso no era por oración, era porque Dios había designado que en un cierto tiempo, cuando el ángel bajaba y removía el agua, el primero que llegaba y se metía a ese estanque era sano. Esas aguas en sí no eran aguas milagrosas, porque si no la gente constantemente estuviera metiéndose para recibir una sanidad. Pero ahora mire, por eso uno nunca debe razonar la escritura, uno la debe de creer. ¿Qué tal si uno dijera, tratando de razonar, que nosotros hubiéramos vivido hace 2000 años, decir, a ver, ¿en qué parte de la escritura está que cuando el ángel venga y renueva, quizá el ejemplo que la gente pudiera referirse era el de Naamán, que ya vimos? Por eso, el hecho de que cada cierto tiempo un ángel bajara, removiera el agua, tenía que ver con esto. Era la gracia de Dios la que proveía ese día. Y voy a hacer un comentario que quizá no tenga que ver con esto. El hermano Branham dijo que cuando él estaba bautizando en 1933 en el río Ohio, él dice que mientras estaba bautizando a un creyente y a otro, si uno va ahí, el río Ohio no es un río que vaya, no, es más, el agua parece que ni se mueve, va muy tranquila. Pero dice que cuando bajó aquella estrella, que el agua se comenzó a remover. Por eso el profeta dijo, yo creo que era el mismo ángel que bajaba en Betesda. Haciendo que, ahora mire, hermano, que estas cosas no le parezcan una locura, más bien que confirmen su fe, que el mismo Jesucristo de Betesda es el mismo Jesucristo de hoy. Si un ángel removía el agua, ¿por qué no lo puede hacer ahora? ¿Cómo podemos limitar a Dios y su poder? Ahora, entonces, mire,
Bueno, creo que ya no terminé esto, pero quédese con este pensamiento. Que Dios sana, por eso el apóstol Pablo no dijo don de sanidad, sino dones de sanidad. Porque Dios sana de distintas formas. ¿Lo creemos? Dios sana de distintas formas. Por la música, por el amor, por la medicina, por la oración. Y eso está solamente dentro de la multiforme gracia de Dios. Vamos a ponernos de pie. Padre, te agradecemos, Señor Jesús, por Señor Jesús, por tu palabra, Señor, la cual, Señor Jesús, nos instruye, nos abre el entendimiento. Y estas cosas, Dios, son para infundirnos fe, Señor, y para creer que tú eres un Dios que tiende con una multiforme sabiduría, Señor. Padre, que tú haces las cosas conforme tú quieres, Señor. Y nosotros, siendo creyentes, no estamos para razonarlas, mucho menos para dudarlas, sino para creerlas y recibirlas, Señor. Padre, estas cosas nos enseñan también, Dios, a no estar en el extremo, Señor, ni ser radicales, Señor, sino más bien creerte, Dios, en toda tu palabra y en todas tus formas, porque tú eres Dios. Permite que estas cosas sean de beneficio para mis hermanos como para mí mismo, y que sean reveladas a nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Ante tu trono de gracia para pedirte ayuda, Señor, para poder expresar tu palabra, Señor. Porque estamos plenamente conscientes, Dios, que hablar tu palabra, Señor, no es por habilidad humana, Señor, por inteligencia, por nivel de educación, Señor. Es por inspiración y revelación, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, en este precioso primer día de la semana, Señor. Agradecidos, Dios, por tus bondades, también pidiendo perdón por todos nuestros pecados que hemos cometido a lo largo de esta semana, Señor, porque queremos estar correctamente delante de ti, Señor. Queremos, Padre Celestial, estar limpiamente, santamente delante de ti, Dios. Por eso en esta mañana también te pedimos eso, que tú nos perdones, que tú nos ayudes, que tú nos des más de tu gracia, Señor. Mi Dios, bendice a tu pueblo que ya se ha dado cita para recibir una porción de tu palabra, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar la escritura en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 29, el verso 35. Segunda de Crónicas 20:35. Dice el Señor en su palabra: así pues hubo gran multitud de holocaustos con cebos de pacíficos y libaciones de cada holocausto, y quedó ordenado el servicio de la casa de Jehová. Amén. Tomen su asiento. En esta mañana vamos a abordar en el orden que Pablo los menciona, el cuarto don del Espíritu, al cual él hace referencia y lo llama dones de sanidad. Ahora, regularmente uno, cuando lee esta escritura, uno dice don de sanidad, pero el apóstol Pablo no lo dice de esa manera. Él dice que son dones de sanidad. En 1 Corintios 12:9, en la última parte del versículo dice: y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Ahora, mire, cuando uno lo lee de esa manera, pues uno tiene que buscar la referencia, la interpretación que el profeta de Dios da, porque para nosotros la interpretación correcta de la escritura es la que trajo un profeta. Por eso tenemos la confianza en lo que Pablo dijo en 1 Corintios 13, cuando él dijo: mas cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será quitado. El hermano Branham dijo: cuando venga
interpretación perfecta. Eso es lo que es perfecto. Cuando venga la interpretación perfecta de la palabra, pero con la vindicación divina, que eso hizo y hace la diferencia y hará la diferencia siempre. ¿Por qué? Y hará la diferencia siempre porque el profeta de Dios tuvo la vindicación divina. Pero entonces, ¿qué podemos entender por dones del Espíritu? Mire, yo estuve buscando cada vez que el profeta menciona esas palabras, dones del Espíritu, y encontré una partecita que siento yo que nos va a dar la pauta a seguir para entender a qué se refiere este don. En un sermón que se llama Toma la vara y reúne a la asamblea, predicado el 27 de agosto de 1950, en el párrafo 19, dice el hermano Branham: pero cuando eso viene a sanidad, es dones de sanidad. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Y luego mire lo que él dice: muchas maneras distintas que Dios hace cosas. O sea, dones de sanidad, según lo que el profeta nos dice, son muchas maneras distintas que Dios hace cosas. Ahora, ahorita lo vamos a entender, vamos a tomar un respaldo en la Biblia también para entenderlo un poco mejor. Ahora, la razón que Pablo lo menciona como dones de sanidad en vez de don de sanidad es porque Dios sana de distintas maneras. Incluso Él usa medios que uno no pensaría que Él usara, pero Él es Dios, Él es soberano. Mire, y en el sermón Mira, predicado el 28 de abril de 63, en los párrafos 6 y 7, mire lo que dice el profeta: no hay nada como la música. Ustedes saben, Dios sana por medio de la música. Y lo dice el profeta: ¿sabían ustedes eso? Ajá, Dios sana por medio de la música. Dios sana por medio del amor. ¿Ven? Dios sana por medio de la medicina. Dios sana por medio de la oración. Dios tiene muchas maneras de sanar. Depende de qué tipo tiene usted necesidad. Entonces, ¿Dios podrá sanar a través de un don de música? ¿Dios podrá sanar por medio del amor? Por eso el profeta dijo que él prefería ver una iglesia llena de amor aun cuando no tuviera ninguno de estos dones de 1 Corintios 12. Dios sana por medio de la medicina. Por eso nosotros, ahora claro, yo entiendo las cosas. Mire, es que en este asunto uno no debe de estar ni en un extremo ni en otro, poniendo toda la confianza en la medicina y negando el poder de Dios, o tomando solo el poder de Dios y negando la medicina. Ahora hay gente que tiene fe para no usar medicina, y yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero a veces la persona se puede enredar en eso. Mire, yo le voy a contar una historia de un evangelista muy famoso de los años 50. Él se llamaba Jacob. Y Jacob, él era un evangelista que tenía mucho éxito en la sanidad divina. No sé si le dije en una ocasión que cuando una persona venía en muletas a la plataforma para que orara por ella, Jacob rompía las muletas ahí en la plataforma para que la persona no tuviera manera de bajar de la plataforma con muletas. Ahora, el profeta dijo que él tenía una fe, y así lo llama, y también se refiere de igual manera a Oral Roberts. Él dijo que Jacob tenía una fe de bulldog, de perro bulldog. Usted sabe lo que es ese perro, ¿no? No por tratar de compararlo con un perro, sino con ese agarre, con esa tenacidad. Ahora, Jacob, él, siendo un predicador de sanidad divina, él estaba completamente en contra de que una persona fuera con el médico. Inclusive él decía que eso era la marca de la bestia. Bueno, era la concepción que él tenía. Quizá por 1956, él tuvo un problema, no sé si era tuberculosis, algo así, alguna clase de enfermedad. Y bueno, él le había predicado a la gente que ir al médico pues era la marca de la bestia. Entonces él, cuando algunos ministros oraron por él, y resulta que Jacob no mejoraba, pero como él había clavado esa estaca de que ir con el médico era la marca de la bestia,
él no podía transgredir sus propios principios. De tal manera que el hermano Jacob se agravó, se agravó, se agravó, y al final del camino casi, y yo creo que en contra de su propia voluntad, los predicadores, los ministros de sanidad de aquel tiempo, le insistieron a Juanita Coe, que era su esposa, que lo ingresara a un hospital. Y bueno, el hombre o el hermano Coe, al ir ya a su enfermedad demasiado avanzada, ya ni siquiera ingresar a un hospital sirvió. ¿Por qué? Porque el hombre murió. ¿Por qué? Bueno, porque él tenía ese pensamiento y nunca quiso atenderse a tiempo. Por eso, mire, ser radical o ser extremista siempre trae sus problemas. Por eso yo creo que Dios sana por su poder sanador, por la oración, obrando eficazmente. Pero si el profeta dijo que Dios sana, no es el médico. El profeta dijo que los hermanos Mayos en los años 40, 50, siendo toda una autoridad en Estados Unidos en la medicina, ellos le dijeron, señor Branham, hermano Branham, nosotros no reclamamos ser sanadores, nosotros solamente asistimos a la naturaleza. Y eso es verdad. Digo el profeta, cualquier buen médico siempre reconocerá que él no es el que sana. Entonces, es Dios el que sana por medio de la medicina y también sana por medio de la oración. Y dice el profeta, Dios tiene muchas maneras de sanar, depende de qué tipo tiene usted necesidad. Mire, por ejemplo, vayamos a la Biblia. El poder de Dios es grande. Yo no tengo duda que el poder de Dios es grande. Pero encontramos, mire, yo recuerdo haber predicado esto alguna vez en Cuautitlán. Y aquí he tomado 3 ejemplos. Yo recuerdo haber tomado otro, pero no recuerdo específicamente qué ejemplo era. Tomemos la historia de aquel general Naamán, aquel general sirio. Él tenía lepra. La lepra pues era una enfermedad incurable. Entonces, usted sabe, el rey de Siria mandó decir al rey de Israel que si habría manera que alguien pudiera aliviar, curar la lepra de Naamán. Y entonces la Biblia dice que el rey de Israel se rasgó las vestiduras y dijo, ¿qué? ¿Yo soy Dios para poder sanarlo? Y todo eso fue a causa de que una doncella que estaba sirviendo en la casa de Naamán, ella le dijo, porque ella veía al general con ese alto rango en el ejército y verlo de esa manera. Y ella no le dijo a él, sino que le dijo a la esposa de Naamán, le dijo, mire mi señora, si mi rey fuera a Israel, allá hay profeta de Dios. La muchacha nunca le hizo mención del rey, le habló del profeta. Pero bueno, ahí usted sabe, de político a político, de rey a rey se escribieron. Y el rey de Israel se rasgó las vestiduras y dijo, yo no soy Dios para sanarlo. Pero la muchacha nunca le dijo que fuera con el rey, le dijo que fuera con el profeta. Bueno, al final Naamán va, llega ahí con toda su investidura, toda su dignidad como un gran general. Y entonces llega con el profeta de Dios. Y en Segunda de Reyes, el capítulo 10, el capítulo 5, el verso 10, Naamán le da la receta. Quizá la gente esperaría que, o Eliseo le da la receta a Naamán. Quizá la gente esperaría que Eliseo hubiera dicho, muy bien Naamán, ven, yo voy a imponerte las manos y en este momento tú quedarás completamente sano de tu lepra. Ahora, lo pudiera haber hecho. Por eso, mire, uno nunca debe de razonar las maneras que Dios usa. Porque, hermano, Dios es soberano. Entonces, lo que Dios le inspiró a decirle a Eliseo es que Eliseo le envió o lo que Dios le inspiró a que Eliseo dijera es que en el verso 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate, zambúllete 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahora, si uno sigue leyendo los versículos que siguen,
A Naamán, dijo el profeta, eso hería su dignidad, porque era un general. Ahora mire, para yo tener una idea en qué parte del Jordán fue donde Eliseo le dijo, del mar de Galilea, porque haga de cuenta que, voy a hacer aquí un pequeño dibujo, el mar de Galilea hasta hoy en día está más o menos así, digamos. El Jordán viene del monte, del norte, ahí está el monte Hermón. Este monte Hermón, haga de cuenta que es como el Iztaccíhuatl, que siempre tiene nieve aquí en la parte de arriba. En primavera esta parte se derrite y hay 3 afluentes, que de estos 3 se hacen uno y es el río Jordán. El río Jordán por la parte norte entra al mar de Galilea, pero por la parte sur sigue hasta llegar lo que se le llama el Mar Muerto. Si Eliseo le hubiera dicho a Naamán que se zambullera en esta parte del Jordán, esta de aquí hacia el norte, las aguas son cristalinas. Yo he estado allí. Pero aquí, apenas saliendo del mar de Galilea o el lago de Genesaret, como más atinadamente lo menciona Lucas aquí, haga de cuenta que hay pequeñas albercas. Incluso hay mucha gente que se va a bautizar allí porque el agua es completamente cristalina. Pero a medida que el agua va bajando, se va haciendo más cenagosa, más lodosa, más lodosa, más lodosa, hasta que por acá el agua está, como decimos nosotros aquí en México, chocolatosa. ¿Entiende esa palabra? Se llena de lodo. Yo creo que Eliseo, Naamán andaban por este rumbo, no por acá. Si Eliseo le hubiera dicho a Naamán que aquí fuera donde se zambullera, él lo hubiera hecho gustoso. Porque el agua estaba cristalina. Es más, si le hubiera dicho que lo haga aquí, apenas saliendo del mar de Galilea, lo hubiera hecho contento. Pero es acá. Entonces le dice, ¿cómo? Y entonces Naamán se indigna y dice, ¿cómo es posible que este hombre me envíe a que me zambulla en un agua completamente lodosa? Y el hombre se indigna y dice, olvidémonos del asunto. Y estaba para regresarse, cuando uno de sus criados le dice, oiga rey, esa es la oportunidad que tiene. ¿Por qué mejor no hace lo que el profeta le dijo? Y mire, quizá muy en contra de su voluntad, pero al fin y al cabo ese era el mandato de Dios a través de su profeta. Hace lo que Eliseo le dice. Y aquí en el verso, déjeme ver, creo debe ser el verso 14. Él entonces descendió y zambullóse, sí, esa es la palabra que usa la Biblia. Se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y mire, recuerde, Eliseo no fue y le impuso las manos a Naamán. Él le dijo que fuera al río. No que aquellas aguas en sí tuvieran poder para sanar, pero ese era el mandato de Dios. Dios estaba utilizando un elemento extra, porque Dios sana de distintas maneras. El profeta de Dios dijo que uno debe de juzgar las cosas por los resultados. Y mire cuáles fueron los resultados. Y su carne se volvió como la de un niño. Imagínese usted, un hombre que la carne le está, la lepra le está carcomiendo el cuerpo. Es más, hay veces que la lepra es tan severa que a veces literalmente les arranca los dedos. Y yo he visto fotos de personas con lepra que los dedos nada más les quedan aquí los muñones porque la lepra se los come. Y cuando Eliseo hace caso al mandato del profeta, cuando él sale la 7ª vez del Jordán, dice la Biblia que su carne era como su piel era como la de un ¿qué? Niño. Dígame, ¿quién puede hacer eso? Solamente Dios. Y dice la Biblia, y fue limpio. Esa es la cosa maravillosa. Entonces Dios usó para sanarlo las aguas del Jordán. ¿Es verdad? Ahora, yo quiero que note, no que estas aguas fueran aguas milagrosas, que cualquier leproso vaya y se meta y que cuando él salga ya sale sano. Ese fue el mandato específico que Dios le dio al profeta Eliseo para que le dijera a Naamán qué hacer.
Porque después de eso ya no encontramos un registro bíblico donde alguien más que tuviera lepra se fuera a zambullir al Jordán y quedara sano. Ahora, en el tiempo de Ezequías, Ezequías era el rey de Israel. Y entonces la Biblia dice que el Señor le dijo al profeta Isaías que fuera y le dijera a Ezequías: así dice el Señor, arregla tu casa porque vas a vivir y no vas a morir. Bueno, aquel hombre sabía que no, imagínese la condición. Por eso muchas veces la gente se desespera y a veces juzga a las demás personas. ¿Cómo es posible que no pueda controlar a sus hijos? ¿Cómo es posible que no pueda controlar a la familia? Bueno, uno tiene que estar en los zapatos de la persona para poder entenderlo. Ezequías, conociendo perfectamente cómo era su situación familiar, porque el mandato era: arregla tu casa, déjala en orden, porque tú te vas a morir. En esa condición en la que estás, no la puedes dejar de esa manera. La Biblia dice que el hombre, Ezequías, va y ruega delante de Dios. Ahora imagínense, por eso hay cosas que uno no entiende en la Biblia y uno no necesita entenderlas, necesita creerlas. Un profeta ungido de Dios llamado Isaías va y le dice, el profeta nos dice que ahí entra Isaías diciendo: yo traigo un mensaje, así dice el Señor, para el rey. Hermano, cuando un profeta venía con así dice el Señor, era para poner a temblar a todo el mundo. Porque uno no sabía si era un mensaje para bien o para mal. En este caso era advirtiéndole al rey. Y entonces le dice el rey: así dice el Señor, tú vas a morir, arregla tu casa. Aquel hombre, sabiendo exactamente la condición de su casa, le dijo: Señor, dame tiempo. Yo necesito tiempo. Ahora, el interés del Señor no solamente era por él, sino por su casa. Y entonces, el mismo Dios que le dijo a Isaías: dile, así dice el Señor, así digo yo, que va a morir, es el mismo Dios que le dice: regrésate y dile al rey que yo le voy a agregar 15 años. Ahora era el tiempo que el hombre necesitaba. Ahora, pero entonces, mire, el profeta de Dios nos dice en el sermón advertencia y luego juicio, que lo que Ezequías tenía, yo quiero pensar, bueno, el profeta dice que era cáncer. Pero yo quiero pensar que era cáncer en la piel, porque la Biblia dice que tenía una llaga. Solamente, quizá la había descuidado, algo pasó de tal manera que aquello se hizo un cáncer. Ahora, en aquel tiempo, no había ni quimioterapias, no había ninguna de esas cosas. Ahora, mire, a mí me asombra, porque usted sabe, el profeta dijo que todas las enfermedades vienen desde el huerto del Edén. Pero entonces, Ezequías, con esa llaga que se había vuelto cancerosa, bueno, yo escucho al hermano Alejandro decir amén, tú has leído que el profeta dijo que era cáncer. Ahora, ¿qué se podría hacer? Si hoy en día cuando una persona tiene un cáncer avanzado, a veces los doctores la despachan y le dicen: ya no se puede hacer nada. Imagínense en aquel tiempo, nada se podía hacer. Pero mire, parecía que el Señor le hubiera dicho a Isaías: bueno, Isaías, yo te dije que vayas y le digas que él no va a vivir sino que va a morir. Así que imponle las manos y Ezequías va a ser sano por la oración. Pero sin embargo Dios no escogió esa vía. En Segunda de Reyes, el capítulo 20, el verso 5 al verso 7 dice: aquí está otra vez el Señor hablándole a Isaías. Y le dice: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré
y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí y por amor de David mi siervo. Ahora, el Señor había decretado sanarlo de aquel cáncer. ¿Pero cómo? En el versículo 7 nos dice: y dijo Isaías, mire, ahora hermano, este no es un remedio casero. Esto es la vía de sanidad que Dios había provisto para Ezequías. Y dijo Isaías: toma masa de higos. Y tomándola, pusieron sobre la llaga, ¿y qué? El profeta dijo: usted juzgue por los resultados. Entonces, aquí tampoco era oración. El Señor había decretado que Isaías iba a sanar, que Ezequías iba a sanar, pero él le dijo cómo. Ahora esto es lo que dice la Biblia. Muy bien. Tomemos otro caso. Este ya en el Nuevo Testamento. En San Juan 9 encontramos a un joven que había nacido ciego de nacimiento. La Biblia nos dice eso, pero el profeta añade algo más. Dice que las cuencas de los ojos del muchacho estaban vacías. ¿Sí me explico? Cuando una persona por alguna causa le extraen un ojo, bueno, le puede ser que le pongan una prótesis y aquello se ve como si fuera un ojo. Pero resulta que en el tiempo de Jesús no había prótesis. De tal manera que los párpados, quiero pensar, de arriba y abajo del muchacho en ambos ojos estaban pegados. ¿Por qué? Ahora, si era ciego de nacimiento, nunca los había abierto, porque adentro no tenía las bolas oculares o de los ojos. No las tenía. Ahora, eso es lo que dice el hermano Branham. Y entonces, traen a este muchacho, quizá alguien guiándolo, de ahí un muchacho que no sabía de qué color era el color verde, no sabía cómo eran las estrellas. Había cosas que él no sabía porque nunca las había visto en su vida. Y entonces lo traen. ¿Y qué es lo que pasa? Hubiera sido fácil para Jesús el haber ofrecido una oración. Mire, en muchas ocasiones solamente bastaba el toque de Jesús para que una persona quedara completamente sana. La Biblia está llena de esos ejemplos. Pero aquí Jesús, en vez de tocar al muchacho, ¿qué es lo que hace? Quizás sentado, escupe en el suelo. Y con su saliva comienza a hacer lodo. Después de que ya tiene lodo formado, quizá toma lodo y la untó sobre los ojos del muchacho. Ahora, tomando, hermano, no digo la gravedad, o quizás sí la magnitud de la condición del muchacho, ¿cómo es que el lodo puede producir 2 bolas oculares en los ojos del muchacho y un nervio óptico que lo conecte con el cerebro? Pero eso es lo que yo puedo ver que sucedió. Y dice, estamos en el verso 6, dicho esto, en San Juan 9:6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y luego le dice a este joven: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y se lavó y volvió viendo. Imagínense, mientras él se estaba lavando aquel lodo, de pronto siente que sus cuencas se comienzan a llenar. Y no solamente eso, sino que por primera vez en su vida, quizás sus párpados pegados se comienzan a despegar. Y entonces, imagínense qué cosa tan maravillosa. Él nunca antes había visto en su vida. Y entonces de pronto se comienza aquella cortina negra que había impedido que él viera la luz del sol, que
él muchas cosas de la vida no tenía idea de cómo eran, con excepción de palparlas. Bueno, pues esto se siente un poco suave, esto es más duro, usted sabe todo eso. Pero que alguien le preguntara, oye, ¿de qué color es el verde? ¿Cómo lo podría describir? Oye, las estrellas están brillando, el sol brilla. Él pudiera sentir el sol, los rayos. Pero ¿cómo podría él explicar lo que es el brillo del sol? Y sin embargo, ¿por qué? Al estarse lavando, aquel telón, aquella cortina de oscuridad que estaba sobre sus ojos, a medida que iba abriendo sus párpados, aquello se comienza a abrir y entonces recibe su vista y comienza a ver la belleza del mundo. Ahora, por eso, cuando el apóstol Pablo habla de los dones de sanidad divina, le repito lo que dijo el profeta, que Dios tiene muchas distintas formas que hace las cosas. Decíamos que el profeta dice, él sana por la música, sana por medio del amor, sana por medio de la medicina y sana por medio de la oración. Con esto yo no estoy diciendo, hermano, ya no necesitamos oración porque Dios sana por medio de todas esas cosas. Dios sana conforme Él quiere sanar. A lo que yo me refiero es que la oración no es exclusiva para sanidad. Es lo que acabamos de ver con estos ejemplos. Bueno, no sé si tú te acuerdas, hermano, una vez hablé de esto en Cuautitlán, pero yo recuerdo haber puesto un tercer ejemplo, o un cuarto, mejor dicho, pero ya no recuerdo a quién puse. El estanque de Bethesda. Oh, sí, es verdad. Sí, yo recuerdo haber tomado otro ejemplo, porque el asunto era, gracias, ¿tú estuviste ahí en esa ocasión? Ah, ok, tiene mejor memoria que yo. En San Juan 5 nos dice, yo se lo voy a citar, ¿está bien? Porque si no, bueno, se la voy a leer aquí de la Biblia. Le digo que yo me estaba recordando que había mencionado otro ejemplo. En San Juan 5. La Biblia nos dice que, bueno, San Juan 5:1 dice, después de esas cosas era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén a la puerta de ganado un estanque que en hebreo o en hebraico es llamado Bethesda. Mire, creo que en alguna ocasión se los dije. Bethesda. Bethesda. Si uno divide la palabra Bet, ¿alguien me puede decir qué es Bet? Casa. Entonces Bet es una casa. La palabra Bethesda quiere decir casa de gracia. O sea, casa es da gracia. Y sabe una cosa, bueno, yo no digo que son curiosas, una cosa interesante es que esto aparece en el capítulo ¿qué de San Juan? 5. ¿Y 5 qué es? Gracia. O sea, en el lugar apropiado, San Juan 5, número de gracia, y Bethesda, casa de gracia. Ahora, ¿cuál era por qué la gente se congrega ahí? Mire, dice, y aparte de eso, tenía ¿cuántos portales? 5 portales. Entonces aquí encontramos la gracia por todas partes. Ahora, en el verso 3, y yacía